estamos involucrados. Esta no es una carrera de una, como dice el dicho mexicano, no es una llamarada de, de petate, así es, ¿verdad? No es una llamarada de petate. El diablo no le tiene miedo a las llamaradas de petate o a la gente que se anima un poquito y luego, pero después ya para. Y se brinca todo lo que quieras, salta, ayuna, grita, nomás con que sea temporal. En cuanto llega la primera prueba, se desanima y ya, no deja, no camina. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es una perseverancia, perseverar, hasta así está escrito. Al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque la paciencia os es necesaria, porque vendrá el que vendrá. Así dice Pablo a los hebreos, el escritor a los hebreos, porque la paciencia os es necesaria, porque no tardará el que vendrá. Aquí está la fe y la paciencia de los santos, perseverancia, persistencia, con constancia, con continuidad. Todas esas palabras describen algo que es constante, continuo, que no cesa. Por amor de Sion no callaré, no cesaré, no voy a parar, voy a continuar. Entonces, estamos exactamente en ese es lo importante en este tiempo. Y miren, voy a compartir. Está mi hermano, ahí está el hermano Celso. Está el hermano Celso esta mañana. Ok, mi hermano Margarito, Dios te bendiga, mi hermano Margarito. Desde allá, Huajuapan de León, Oaxaca. Está mi hermano Mesa esta mañana también, mi hermano Mesa. Ok, Dios bendiga a mi hermano. Pero aquí están ustedes y aquí tengo también abierto el Facebook. Dios bendiga a mis hermanos del Face, que están, como se dice en México, el Face, ¿verdad? Face. Muchos no saben qué quiere decir Face. Face quiere decir cara. Amen. Face quiere decir literalmente cara. Facebook, libro de cara, así es lo que quiere, es lo que significa. Bueno, hay un juego de palabras en inglés. Face como face es cara, rostro, y la palabra suena como la palabra fe. En inglés la palabra fe se dice faith, no, pero no con face, es con fe y TH, termina con TH, así como hablan los españoles, el corazón, ¿verdad? El corazón, dicen los españoles, pronuncian la Z como TH. Bueno, así se pronuncia en inglés la palabra fe, faith. Y hemos cambiado la palabra Facebook, face es rostro, faith es fe. Entonces, en lugar de ponerle libro de rostro, le estamos poniendo libro de fe. Amén. Así que nosotros lo estamos convirtiendo en un medio de fe, porque estamos predicando, orando sobre este medio. Así que bienvenidos al libro de fe, a todos esta mañana, mis hermanos que están aquí entrando. Ok, aleluya. Oigo por ahí el pastor hermano Pedrito. Dios te bendiga, mi hermano Pedrito. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Aquí está también. Él está en el teléfono y está también en el libro de fe. Aquí lo estoy mirando. Amén. Dios bendiga a Araceli, a Tina Mendoza, a Rebeca Silva, María Salgado, Henry Gámez. Dios te bendiga, amigo. Sarita Solano de Santa María. Y amén, los que están entrando. Ahí están, ahí Dios los bendiga. Miren, es tan importante, estamos hablando de la perseverancia, de perseverar. Y hoy voy a leer un texto que leí anoche. Los que entraron anoche a las 8 saben que utilicé una escritura y aquí tengo la escritura. Si tienen su Biblia, abran su Biblia. Esto es muy, muy importante en el tiempo en que estamos viviendo. En esta hora en que estamos viviendo, esto es sumamente importante. Lucas capítulo 13 y verso 24. Lucas 13, 24.
Y voy a clarificar a lo que el día de ayer grabé. Voy a hacerlo más claro. No quedé completamente satisfecho, pero esta mañana en cuanto desperté, Dios me puso en el pensamiento. Ya sé yo cómo ya estoy más y más convencido cómo me habla el Señor. Desperté esta mañana y el Señor me dio la clarificación para explicar el texto, porque hay cosas que son más difíciles, que son más profundas para entender. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, ustedes son niños todavía en la fe y no pueden mascar lo sólido de la palabra de Dios. Pero hay otra escritura también que voy a leer. Quiero leer porque este tema es muy importante. Les dije anoche que iba a hablar sobre este tema. Yo creo que todos podemos decir amén sin equivocación para decir que es necesario perseverar, perseverar, no cesar. Amén. ¿Cuántos creen que es importante orar sin cesar? Dijo el Señor, orad sin cesar. Es necesario orar y no desmayar, dijo el Señor en Lucas capítulo 18, en la parábola de la viuda necia. Es menester a orar y no desmayar, el perseverar, el que perseverare hasta el fin, el continuar en oración constante y caminar en el Señor, en los caminos del Señor. Ok, entonces voy a leer otra escritura en Efesios. Abran su Biblia, no pierdan Lucas capítulo 13 y verso 24. Porque estoy tan consciente de que lo siguiente que voy a leer es una verdad, es una realidad. Abran su Biblia ahorita a Efesios y que pongan una marquita por ahí o apunten en Lucas 13, pero antes de leer Lucas 13 vamos a leer Efesios, el libro de Efesios. Amén. Dice así, capítulo 1, capítulo 1. Dice de la siguiente manera, verso 15 y verso 16 y verso 17 y verso 18. Ok, verso 18. Amén, aquí está el texto. Vamos a leerlo. Efesios 1:15. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y el amor hacia todos los santos, he oído de vuestra fe. La iglesia, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, hermanos, yo he escuchado de la fe que tienen en el Señor Jesús y también he escuchado del amor hacia que ustedes tienen a todos los santos. Gloria a Dios. Esas dos cosas, dos elementos son muy importantes. Fe con el Señor y amor con el Señor, pero también fe con todos los santos. Gloria a Dios. El amor, perdón, sino que amor hacia todos los santos. Esto es crítico, esto es importante. Y ya me han escuchado decir que los dos pecados de la iglesia por los cuales estamos siendo juzgados hoy en día es ¿por qué? Por la tibieza, número uno, y número dos, por la disensión y contiendas entre los hermanos. Eso es la falta de amor entre los hermanos. Entonces Dios está rompiendo eso. Entonces Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, hemos oído de la buena fama que ustedes tienen. Ustedes tienen una buena reputación. Hemos oído que ustedes tienen una fe grande en el Señor Jesús y también hemos oído de su amor hacia todos los santos. Gloria al Señor. No nomás a algunos, sino que a todos los santos amorosos y a los santos que son difíciles de amar. Esos son todos los santos. Amén. So, vamos al siguiente verso. El siguiente verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Aquí está otra vez esta expresión.
Yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo creo que una de las razones que la iglesia de Éfeso era fiel con el Señor, fe, y también tenía amor para con todos los santos, es porque había hombres como Pablo orando por ellos sin cesar orando por ellos. Es la misma expresión que usa Pablo cuando escribe a Timoteo. Hijo Timoteo, no ceso de hacer oraciones por ti de día y de noche, constantemente persevero en la oración. Porque Pablo conocía qué tan grande era su responsabilidad de orar por el pueblo, por la iglesia. Así como Samuel, cuando allá en el libro de Samuel leemos, creo capítulo 12, dice Samuel al pueblo, que Dios me libre de que yo no deje, que Dios me libre que deje yo, que cese de orar por vosotros, de rogar por ustedes, que Dios me libre de no pecar, para no pecar, y si yo cesare de orar por ustedes. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la revelación de Dios, apunten esa palabra, por favor, la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? La revelación es cuando alguien entiende algo, alguien comprende algo. Tienes revelación. Entendió, ya entendí, ya comprendí. Así le dijo el Señor en Mateo capítulo 13 a los discípulos, bienaventurados ustedes son porque a ustedes les es concedido entender los misterios del reino y a ellos no. A ustedes les es concedido, les es dado que entiendan los misterios del reino y a ellos no. Ustedes tienen ¿qué? Revelación. ¿Cómo decimos los mexicanos cuando hablamos en lenguaje común y corriente? ¿Qué decimos? Se me prendió el ¿qué? Cuando entendemos algo, ¿qué decimos? Se me prendió ¿qué? Se me prendió el foco. ¿Qué queremos decir? Estamos diciendo entendí. Se me prendió el foco. Hay otra expresión muy mexicana. ¿Qué decimos? Me cayó el ¿qué? Me cayó el ¿qué? El 20, me cayó el 20. ¿Qué queremos decir? Me cayó el 20. Estamos diciendo, se me prendió el foco, ya entendí lo que no entendía. Amen. Entonces el 20, el foco, se me prendió el foco, me cayó el 20. Bueno, entonces esa expresión nos enseña de que tenemos, bíblicamente se llama revelación. Aleluya. Entendí. Entonces Pablo no dice, no ceso de dar gracias por ustedes, hermanos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que el que está despierto tiene una responsabilidad de orar por su familia, de orar por sus amistades, de orar por sus hermanos, de orar por los necesitados, porque los necesitados, tu familia y los amigos no van a entender, no van a tener revelación. No es porque los regañamos no, podemos regañar todo el día, pero si Dios no les da revelación, no van a entender, no van a comprender. Este es el tema exactamente que estoy hablando, que leí anoche, pero voy a expander sobre él, porque es muy, muy importante. Lo considero muy importante, especialmente en este tiempo en que estamos hoy viviendo. Ya lo he predicado anteriormente. Mi esposa dijo, sí, lo has hablado antes. Dije, sí, pero hoy es el tiempo propicio, es el tiempo apropiado, es el tiempo crítico de entender esto. Y vamos a expander sobre ello. Dios da revelación. Ok, vamos al verso. Entonces, pero repito, es la importancia de que alguien reciba revelación. La revelación viene de Dios. Incluso una de las oraciones que oro yo constantemente sobre mi familia, cada día, una de las escrituras es esta.
encuentra en Isaías capítulo 11. El Espíritu del Señor, dijo el Señor, el Espíritu del Señor será sobre él. El Espíritu del Señor, número uno, la presencia del Señor. Oigan bien. Y segundo lugar, el Espíritu de sabiduría. Número 3, el espíritu de entendimiento. Un espíritu de alguien que entiende las cosas. Ah, la entendí. El sabio con pocas palabras entiende, comprende. El que tiene un espíritu de necedad, le puedes decir, le puedes citar 100 escrituras y regañarlo y exhortarlo y te va a mirar y le entra por un oído y le sale por el otro. No tiene revelación, tiene la vista cegada, no mira. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo es el que ciega los entendimientos de los incrédulos, no nomás de los inconversos, también de incrédulos cristianos que tienen muy poquita fe, no entienden. No conocemos a gente así en cada iglesia, en cada familia. Hay quienes entienden, hay quienes han dicho, oh, si todos mis hijos fueran como este entiende a los demás, ay, Dios mío, en cualquier iglesia, cualquier congregación, hay quienes entienden y quienes nomás no entienden, no les decimos, no les entra, o si le entra, le sale por el otro oído, y nosotros entendemos cuando alguien nos entiende. Cada padre que ha tenido hijos y chiquitos sabe cuando tu hijo lo regañaste, lo aconsejaste y te mira, y la forma que te mira, sabe si te está entendiendo o si no te está entendiendo y cómo actúa. Entonces, eso es lo que estamos hablando este día. Nuestro tema es Lucas capítulo 13, pero estoy estableciendo un fundamento para este tema porque voy a seguir hablando sobre él esta noche, porque ayer comencé el tema anoche usando la escritura en Lucas capítulo 13, pero no dije que iba a necesitar más tiempo para explicarla. Y esta mañana estoy hablando este tema, y lo que estoy hablando ahorita voy a repetirlo esta tarde. Y no es gravoso, dijo Pedro, aunque ya la sepan. Si alguien lo escucha en la mañana y escucha en la noche, gloria a Dios. Estas palabras se repetirán, se repiten, dijo el Señor. Estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque a veces no entra todo en la primera ocasión, ni en la segunda, en la tercera, sino que se tiene que repetir para que vayan captando, entendiendo la palabra de Dios. Pero es muy importante que comprendamos, mi estimado hermano, que comprendamos que esta es una cosa espiritual. Esto no es para los que son muy inteligentes. Alguien puede ser muy inteligente, altamente inteligente, hasta puede ser un doctor, un abogado, muy educado y no tener entendimiento. Por eso miramos gente que son profesionistas, pero no sirven a Dios. Porque si dependiera de la inteligencia, pues entonces los más educados y los más inteligentes iban a ser los primeros que entrarían por esta puerta estrecha. Pero no, se necesita revelación. Necesita que Dios abra el corazón, que Dios abra el entendimiento. ¿Y saben cómo lo hace el Señor? Porque alguien estuvo orando por aquella persona para que entienda, para que comprenda. Porque si no oramos, nadie va a entender. Todo viene porque Dios no hace nada solo. Dios no hace nada solo. Él trabaja, busca a alguien que interceda. Y encontró a Samuel, y Samuel dijo, estoy orando por el pueblo, ora por él. Y mientras Samuel oraba por el pueblo, Dios estaba hablando al pueblo, estaba desatando misericordia, los cubría de misericordia, de protección, y había entendimiento, pero era un pueblo muy necio, un pueblo duro de cerviz. Entonces, ¿qué clase de oración es necesaria para alguien que es duro de cerviz? Tardo de entendimiento, lento para comprender. Es necesaria oración perseverante. El que está despierto, tiene que orar sin cesar y no desmayar, creer en las promesas del Señor.
Eso es lo que hoy necesitamos para que haya más entendimiento. Necesitamos aumentar en oración. Y los que oramos necesitamos aprender a orar con entendimiento y en el Espíritu para que nuestra oración sea eficaz. La oración del justo obrando eficazmente. Obrando eficazmente puede mucho. Puede mucho. Efesios, entonces continuamos con nuestro tema aquí, Efesios capítulo 1 y vamos al verso 17. Yo, dice 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y si añadimos esta frase a lo que escribe allá a Timoteo, le tendríamos que poner oro por ustedes. No ceso de día y de noche, así dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a leerla, pongo una marquita en Efesios y leamos la expresión, cómo escribe él a Timoteo, porque nos importa que lo que estamos hablando ustedes no lo crean porque yo lo digo, sino porque la palabra, yo simplemente estoy repitiendo lo que el Señor dice en su palabra. Y dice de la siguiente manera, voy a leerlo aquí, en la carta de Pablo a Timoteo, y dice de la siguiente manera, aquí lo tengo, lo estoy buscando y lo voy a encontrar. Amén. Es la segunda carta de Pablo a Timoteo y dice, amén. Aleluya, gloria al Señor. Ok, aquí la voy a encontrar. Amén, amén, ok. Bueno, alguien va a tener que ayudar. Voy a continuar para no quedarme aquí detenido en esta escritura, pero vamos a encontrarla. Si me la encuentran, me la dan por favor. Cuando Pablo habla que ora por Timoteo constantemente, hago memoria de ti en todas mis oraciones, de día y de noche. Amén. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces. Ay, mande. Capítulo 1, verso 3. Ok, capítulo 1, verso 3. Está al principio, ok. Amén. Ok, aquí está, gracias. Aquí la estaba mirando y no la miraba. Es la segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Aleluya, noche y día. Esa era la forma de Pablo, oraciones noche y día. Y es lo que dice también a la iglesia en Éfeso. Amén. Gracias que me dio la respuesta. Amén. Aquí está. Vamos a leer. Verso 16. Dice de la siguiente manera. No ceso. Una vez más. Efesios capítulo 1 y verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué es lo que oraba Pablo? ¿Qué es lo que estaba orando por la iglesia en los Efesios? Yo no me decía, bendícelo, Señor, oh, bendícelo, Señor. Tú y yo, mi hermano, tenemos que aprender a orar bíblicamente. Voy a expander sobre este tema, es muy importante, porque si no, lo que vamos a hacer, vamos a orar como los gentiles, nomás vana repetición. Aleluya, aleluya. Se nos acaba el repertorio y ya no sabemos qué decir. Entonces la oración se hace aburrida, la oración se hace repetitiva, pero sin ningún propósito. No,
hay que saber cómo orar. Y aquí tenemos orar bíblicamente. ¿Cómo oraba Pablo por el pueblo? ¿Qué es lo que pedía por ellos? Constantemente, de día y de noche, sin cesar. Verso 17 nos declara cuál era el contenido de la oración de Pablo hacia los hermanos. ¿Por qué estaba orando? Para que el Señor les diera carros, para que les diera dinero, para que les diera ánimo. No, miremos qué es lo que estaba orando por ellos. Es, verso 17, estoy orando constantemente que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Entonces Pablo estaba orando por el espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento del Señor sobre los hermanos. Por eso los hermanos abundaban en fe y se amaban el uno al otro, porque tenían ¿qué? Revelación. ¿Por qué tenían revelación? Porque Dios se las dio. ¿Cómo se las dio? Por medio de las oraciones constantes del apóstol Pablo hacia ellos. Verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Que el Señor les dé que Él haga con ustedes ¿qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que alumbre, que les prenda el foco, que puedan entender, que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepáis cuál es, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Un poco complicado nuestro hermano Pablo, pero en palabras sencillas voy a decir lo que está diciendo. Yo oro para que ustedes puedan entender y comprendan qué grande es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Qué tan rica es la herencia, nuestra herencia de la gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No es cualquier cosa, para que puedan entender, Señor, eres tú el que estás viviendo en mí. Pero nadie va a entender eso si no tiene revelación, si no tiene entendimiento. Por eso muchos ven su vida cristiana, pues soy cristiano, soy hermano, sí, pero amén, ahí le hago la lucha. No, Señor. No está viendo qué tan grande es la obra de Dios en su vida porque no tiene revelación, no tiene los ojos de su entendimiento abiertos, está cerrado, no entiende, si no está ciego, pues está miope, está corto de vista, no entiende. Si entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, cuál aquella eminente grandeza de su poder hacia nosotros. Cada mañana vamos a levantarnos y vamos a decir, gracias, aleluya, soy tu hijo. En medio de pruebas y luchas y dificultades, no vamos a enfocar en las pruebas y luchas, no vamos a ignorarlas, pero no vamos a enfocar nuestra vista ahí, sino que vamos a poner nuestros ojos en el Señor y decir, Señor, qué grande es tu obra en mi vida. Si no fuera por ti, Señor, no estuviera aquí sirviéndote. Gracias. Dice Pablo, yo oro por ustedes para que ustedes entiendan, para que los ojos de vuestro entendimiento estén alumbrados, para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan bien, para su conocimiento, esa potencia que obran ustedes, la cual obró en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, ese poder de Dios está obrando también en ustedes, pero nunca van a entenderlo si no tienen espíritu de revelación, si no tienen entendimiento. Entonces, esa es lo que voy a hablar enseguida. Y no lo voy a llegar hasta aquí nomás, hasta este momento. Voy a continuar esta tarde. Pero vamos a continuar en Lucas, ahora sí, en el verso inicial. Lucas capítulo 13 y verso 24. Esa es una escritura muy importante y que se necesita revelación para comprenderlo,
para entenderlo. Es sumamente importante. Y es precisamente porque no ha habido revelación y entendimiento. Son muchos los que han fracasado, muchos en el camino. Yo tengo sirviendo al Señor, mis estimados hermanos, por su gracia, desde que tenía la edad de 12 años de edad. A la edad de 12 yo era un pecador. No andaba ahí en el mundo, en las cantinas, pero mi mente estaba corrupta con el pecado ya. Era un joven muy desarrollado, 12 años, todos pensaban que tenía 16, 17 años de edad. Yo ya manejaba los carros a la edad de 12 años y todos pensaban que yo tenía licencia. Entonces a esa edad mi mente ya estaba tan desarrollada que yo sabía, yo era un pecador y el Señor me habló en ese tiempo, en esa edad, y me llegó una convicción de pecado que me persiguió Dios por un mes. Y mis padres ni se imaginaban lo que había en mi mente ni en mi corazón. Por un mes me persiguió. Yo me acostaba cada noche aterrorizado. Si me muero, me voy a perder. ¿Qué tal si me muero esta noche, si no amanezco? Y despertaba sudando de temor, soy pecador. Sé que no estoy bien delante de Dios. Por un mes, y hasta que llegó el día en un servicio, dije, mis padres ni se imaginaban el conflicto que había en mi vida. Entonces, en un servicio yo pasé al altar, hizo mi padre llamamiento al altar, yo corrí al altar, lloré, llorando, y no podía levantarme hasta que todos se levantaron y me preguntaron, ¿qué? Mi padre envió al copastor, el hermano Nicolás Chavarría. Mi padre no se atrevió a preguntarme qué pasaba conmigo. Yo creo, pues soy su hijo, ¿verdad? Y me vio qué está pasando con mi hijo y envió al copastor, hermano Nick Chavarría, a quien también aprendí a amar con todo mi corazón, este hermano, quien fue también después, era nuestro maestro de escuela dominical, y él fue y me habló al oído y me preguntó en inglés, Ephraim, ¿qué quieres? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede? Y yo llorando dije, yo quiero bautizarme. Esa noche fui bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y desde ese tiempo, fue en 1964, el mes de marzo 26, 1964, de ese tiempo, mi estimado hermano, caminé con muchos hermanos, en aquel tiempo jovencitos y después jóvenes. En mi caminar he conocido no solo a cienes, he conocido a miles de hombres y mujeres que un tiempo sirvieron al Señor en el coro de jóvenes, en los campamentos juveniles, en las convenciones, en las conferencias, en las confraternidades. Muchos he conocido que han caminado con el Señor y fracasaron. No pudieron perseverar, no pudieron continuar. Y este verso que yo voy a leer y que voy a expander sobre él más tarde a las 8 de la noche, nos describe exactamente eso y nos vamos a entender por qué razón han fracasado. Y vamos a entender muchas cosas que van a sorprendernos. No fracasaron porque no amaban al Señor. Yo los conocía. Alguien dijo, pues si alguien fracasó es que estuvo fingiendo, es que no estaba en serio. No, yo no creo eso. Yo conozco a muchos que estaban completamente en serio, caminaron en serio, oraban, ayudaron, clamaron al Señor. No estaban fingiendo. Son mis hermanos que yo conocí. Y uno sabe cuando alguien está fingiendo y cuando está pretendiendo. Eran genuinos. ¿Por qué fracasaron si eran genuinos? ¿Por qué? Vamos a encontrar la respuesta en esta escritura. Y ustedes van a recibir por la palabra de Dios revelación. Porque esto es necesario. Y toda esa gente que nos rodea son multitudes, son muchos, cienes, miles, que un día caminaron con el Señor. Esa gente va a regresar, pero tiene que haber revelación. Y para que haya revelación, alguien tiene que orar. Pero no podemos orar como debemos orar si no tenemos revelación también nosotros. Así que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Apunten la escritura. Corran la palabra a las 8 de la noche. Vamos a continuar en este tema muy importante. Esta escritura nos va a abrir el entendimiento para que miremos por qué hay quienes han fracasado y amaban al Señor. ¿Por qué fracasaron si amaban al Señor? Y vamos a encontrar la respuesta.
Apunta en la escritura Lucas capítulo 13 y verso 24. Lucas 13 y verso 24. Amen. Démosle gracias a Dios esta mañana juntos. Let's pray together. I'm going to say what I'm saying in English. Why have many who have walked with God, why have they fallen by the wayside? Is it because they didn't love the Lord? No, I knew many people, many, hundreds, thousands, in over 50 years, my dear brother and sister. En más de 50 años. ¿Qué tanto tiempo hace? Desde el 1964 hasta el 2020. ¿Cuántos años son? Alguien sáqueme la cuenta, por favor. 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 50 años. Hace 56 años. Aleluya. Amén. Hace 56 años he conocido a mucha gente. Era un jovencito en ese tiempo cuando comencé. Ya voy acercándome a los 70, 68 años de edad. Tenía la cabeza negra, el cabello ahora lo tengo blanco. Pero doy gracias a Dios que Él es el que revela su palabra. Él es el que va abriendo su palabra y nos da entendimiento, y es lo que comparto con mis hermanos, lo que Dios, no solamente lo que lo tenemos aquí en la cabeza en una manera intelectual, no, lo que hemos vivido, experimentado, como dice la palabra del Señor. Nosotros no hablamos, dijo el apóstol, como alguien que se imagina. No, dijo el apóstol, nosotros vimos su gloria, lo vimos, lo palpamos al verbo de vida. Lo miramos, tenemos prueba, yo tengo evidencia, tenemos revelación, tenemos entendimiento, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que Dios nos ha enseñado. Y ahora entiendo qué tan importante es, especialmente en este tiempo, en esta hora en que estamos viviendo. Los que están luchando para aprender a orar, hay quienes están luchando, mis estimados hermanos. Hay mucha gente que quiere entrar en la línea de oración, pero no tienen la revelación. Quieren y procuran y lo hacen un ratito y ya no pueden, ya dejan de orar. Hay quienes quieren orar aunque no estén en la línea de oración y no pueden, no logran. ¿Por qué? Hay una razón, y vamos a Dios, nos da las llaves, nos da las claves para poder vencer, para triunfar. Aleluya. Y nos ha llamado. Él no nos ha llamado para fracasar, nos ha llamado para triunfar. Hasta dice en la escritura, ahí en el Apocalipsis, bienaventurado el que venciere. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero necesitamos revelación, entendimiento. Gracias te doy esta mañana, Señor, por concederme estar con mis hermanos muy amados aquí en la línea de oración, Señor, y también mis hermanos que están aquí en el Facebook. Gracias, Señor, gracias. Y te pido, Señor, que al continuar con este tema, Señor, estamos hablando de que un avivamiento, para que haya un avivamiento, tiene que haber hombres y mujeres que se levantan como guerreros de oración. Pero para que se levanten como guerreros de oración y a intercesores, tiene que haber revelación. Y cuando hay revelación, aleluya, entonces todo es posible. Todo es posible. Sí, Señor, fortalece la fe de cada uno de tus hijos. Sí, Dios mío, fortalece la fe y la paciencia de cada uno. Hazlo a cada uno como tú le dijiste a Ezequiel, voy a hacer tu frente como un diamante. Nada podrá entrar a tus pensamientos. Tu frente representa los pensamientos. Los voy a hacer como un diamante, bien sólidos, que nada puede penetrarlos. El enemigo no puede engañar, no puede penetrar con engaño, con desánimo, sino que vas a estar fuerte y no importa qué suceda, tú vas a permanecer. Así le dijo el Señor a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Pero esas palabras no solamente son para Ezequiel, son para ti y para mí, mi estimado hermano. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Te alabamos y te damos honra y gloria. Te damos honra y gloria. Invito a que todos levanten su mano, los que estamos aquí esta mañana. Levanta tus manos, mi estimado hermano. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu palabra, Dios mío. Aquí estás presente con nosotros. Sí, Dios mío. Él es el que nos da entendimiento, nos da la gracia para entender, para comprender. Los entendidos entenderán, dice la palabra del Señor. Los entendidos entenderán y los entendidos resplandecerán, aleluya, en el reino de su Padre. Resplandecerán como las estrellas en el reino de su Padre. Gloria al Señor. Queremos resplandecer, Señor. Queremos entender y resplandecer en tu reino cuando tú vengas, porque tenemos espíritu de revelación y de entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te bendecimos, aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias, gracias, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Gracias te damos, Señor. Voy a tener aquí mi música, se me cortó y voy a reconectarla para terminar así de esta manera. Tú eres maravilloso, Señor. Eres consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Todopoderoso, Dios de toda revelación. Te alabo, Señor. Te adoramos esta mañana. Te adoramos esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Aleluya, gracias. Levantamos nuestras manos y nuestras voces. Oh, te damos el honor y la honra y la gloria, porque tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya, aleluya. Te adoro, Señor, y te doy alabanza. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú. Te amamos. Si le amas, levanta tu mano, mi hermano, y te amo, Señor. Te amo, Señor. Aleluya. Te amo, mi Dios. Eres grande, grande, grande en misericordia, grande en amor. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. A Él sea toda honra y toda la gloria. A Él exaltamos y le adoramos. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das entendimiento y revelación, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Amén. Apunten la escritura. Estaré a las 8 de la noche. Esta noche. Amén. Lucas capítulo 13 y verso 24 va a ser nuestro tema. Pero voy a tener que repetir algunas cosas que he hablado esta mañana. Pero no les es gravoso, sino que es la ley del aprendizaje, la repetición. Dios les bendiga, les amamos. Tengan un día bendecido este día. Tenga cada quien un día de triunfo, un día de victoria. Aleluya. Por Cristo Jesús, por medio de aquel que nos ha amado. Aleluya. Por eso tenemos victoria. De parte de mi esposa y su servidor, les enviamos un abrazo a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús. Nos miramos esta tarde a las 8 de la noche. Amén. Shalom. La bendición es